¿Qué tal? Buenas noches, mis amados hermanos. Espero se encuentren muy bien. Y bueno, hoy es día de adiestramiento y vamos a seguir con nuestras enseñanzas. Y recordemos que estamos ahora sí viendo, ¿verdad? Lo que es nuestro libro, un modelo a seguir. Y bueno, en esta etapa hemos estado viendo lo que es nuestra visión como Misión Cristiana del Calvario. Hemos visto lo que es nuestra misión, también hemos visto lo que es nuestro mensaje y la semana pasada vimos nuestro propósito, que haciendo un poquito de remembranza vamos a repasar cuál es nuestra visión. Bueno, pues es establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Nuestra misión es alcanzar a todas las naciones para Cristo Jesús. Nuestro mensaje no puede ser otro más que el evangelio del reino de Dios, y el propósito que todos tenemos es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y fíjense, algo bien importante, eso es nuestro propósito, presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Pero si nosotros mismos vamos a presentar a todo hombre perfecto en Cristo, eso nos incluye a ti y a mí. Es decir, nosotros debemos de estar perfectos en Cristo Jesús, y a su vez es como nosotros vamos a poder a través de la evangelización transformar a otras personas cuando ellos reconozcan a Cristo como su Señor, y obviamente pues entren dentro de este proceso, ¿verdad?, de conocer del Señor, y qué es lo que va a producir en ellos esa transformación. Y el día de hoy vamos a ver cuáles son los mandatos del Señor para nosotros como iglesia, como Misión Cristiana del Calvario, pero independientemente como Misión Cristiana del Calvario, como hijos de Dios, nosotros pues tenemos de parte de Dios estos mandatos, ¿sí? Y bueno, dando inicio, recordemos que podría decirse que el texto o el versículo base de este libro, de lo que el Señor nos habla, está en Éxodo 25:40, y que nos dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. En este caso, el Señor nos dice: mira y haz conforme al modelo que te ha sido mostrado, y ese modelo es nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que tú y que yo debemos estar haciendo tal cual, igualmente como el Señor Jesucristo, que es tú y mi Señor. Amén. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo también pues entendía, ¿verdad?, y estuvo también regido por los mandatos de Dios, del Padre, lo mismo que tú y yo para este tiempo. Y bueno, vamos a dar inicio a este capítulo 5, que es precisamente los mandatos del Señor. Y dentro de estos mandatos del Señor, fíjense, está el adorar, el de evangelizar, el de discipular, el de multiplicar, el de transformar y el de manifestar el poder de Dios. Y dando inicio a este capítulo, nos dice que cuando nosotros hablamos de mandatos del Señor, estamos hablando de las funciones y de las obligaciones que Dios ha delegado a la iglesia para que se cumplan. Fíjense, son funciones, pero no nada más es una función, es una obligación que ya el Señor le ha dado, le ha delegado, le ha otorgado a la iglesia, pero aquí lo dice claramente, para que se cumpla. Recordemos que un mandato es una orden para que se cumpla, no nada más es un aviso o decir algo o informar algo, no, un mandato es una instrucción, es una orden, pero obviamente para que se cumpla. Y esos son los mandatos del Señor para su iglesia. Son órdenes, pero también dentro de esa orden implica una función, una obligación que todos y cada uno de nosotros debemos de estar cumpliendo. Amén. Y nos dice que Dios ha confiado
a nosotros, a Misión Cristiana al Calvario, donde pertenecemos, donde la congregación que nos ha estado alimentando y nos ha estado dando a conocer, ¿verdad?, la persona de Cristo, que Cristo se revela a nosotros, pero definitivamente de acuerdo al diseño que dio para Misión Cristiana el Calvario. Entonces, Él nos ha confiado, fíjense, la ejecución de sus mandatos para el cumplimiento de su propósito, y el propósito de Él es establecer ese reino de Dios en la tierra, y ese propósito es la visión, ¿sí?, establecer el reino de Dios en la tierra. Y entonces esos mandatos propiamente sirven o nos llevan al cumplimiento de lo que Dios quiere, el que se establezca su reino aquí en la tierra. Pero ¿cómo va a ser esto? Pues a través de que tú y que yo ejecutemos esos mandatos. Esos mandatos van a ser, podría decirse, ese vehículo o ese conducto para que ese propósito de Dios de que se establezca su reino aquí sea real, sea palpable y sea ejecutado, pero es a través de nosotros. Ahora bien, ¿cuáles son, mis hermanos, estos mandatos? Una vez más los repetimos, es adorar. Y recordemos que adorar no nomás es decir, ay Señor, yo te adoro. No, adorar va más allá de decir. Adorar implica obediencia. Adorar implica ese sometimiento de voluntad, de mi voluntad a la voluntad de Dios. El estar haciendo lo que a Él le agrada. Eso es adorar. Cuando nosotros adoramos es porque amamos. Y cuando nosotros amamos, miren, nos sometemos a esa persona, y estamos hablando de la persona de Cristo. Adorar, si es cierto, también implica que con nuestras palabras nosotros expresemos ese amor, esa gratitud, ese reconocimiento al Padre. Pero no nada más se basa en puras palabras, sino que tiene que ser evidente, palpable a través de nuestro estilo de vida, que realmente para nosotros Él es lo primero, que realmente nosotros le amamos. ¿Y por qué se va a ver con nuestra vida? Porque se puede verlo cualquier persona, que no actuamos por nuestra propia cuenta y como actúa el sistema, sino que nuestro actuar está regido a la voluntad de Dios. Entonces, eso es adorar. También, no nada más de palabras, sino que tiene que ser con un estilo de vida de obediencia. Ese es uno de los mandatos. El otro mandato es evangelizar, y recordemos que en Mateo 28, versículos 19 y 20, ahí nos manda, ¿sí? Esa es la gran comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice algo bien importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. En pocas palabras, enseñándoles que obedezcan todo lo que yo he mandado. Eso es evangelizar, presentar a nuestro Señor Jesucristo, que sea reconocido como el Señor, y que en ese reconocimiento en la vida de cada persona de que Cristo es el Señor, se someten a su voluntad y empiezan a llevar una vida de obediencia a la palabra de Dios, no, dejando su antigua forma de vivir, en el que se hacía lo que se creía, lo que les convenía. No, ahora mi vida es regida por la palabra de Dios. Ahora quien me rige es Dios. Y miren, tan fácil como Dios es bueno, es perfecto y es sabio, obviamente todo lo que Él me diga me va a traer bienestar, bendición. Amén. Entonces, otro de los mandatos es evangelizar. Otro es el discipular, y esto lo vemos a través de los grupos de comunión familiar, que en el caso de nosotros lo llevamos a cabo los días viernes. Y discipular no es otra cosa más que enseñar.
el de transmitir la palabra de Dios, el de conocerlo a Él. Entonces, otro de los mandatos es precisamente el que nosotros estemos también enseñando. Y ustedes van a decir, bueno, pero yo no soy discipulador como tú, Connie. Tal vez porque ahorita no tienes un grupo de comunión familiar como en el que tú te encuentras. Pero si eres discipulador de tu familia, de tus amigos, porque con tu estilo de vida tú le estás enseñando el gobierno de Dios a las demás personas, sobre todo a los de familia, los que somos padres o inclusive creo que aquí hay abuelos, también sus discípulos no nada más ahora son sus hijos, sino que también sus nietos. Sus discípulos es toda la familia o todas las personas que nos rodean, porque ellos se pueden dar cuenta cómo vivimos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos, y que no es otra manera más que cómo piensa, cómo habla y cómo actúa nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tal vez no tengo un grupo de comunión familiar, pero eso no implica que yo no esté discipulando. Y a eso fuimos llamados todos, a discipular también. ¿Sí, mis hermanos? Espero haberme dado a entender. Otro de los mandatos es multiplicar. Pero van a decir, pero pues ¿qué multiplico? Es multiplicar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a través de que nosotros llevamos el evangelio a todas las personas, que los discipulamos. Cuando las personas aceptan a Cristo en sus vidas y se someten a su gobierno, es decir, determinan llevar su vida conforme a la palabra de Dios, ¿sí? Ahí se está produciendo esa multiplicación. Y tiene que ser una multiplicación, miren, tremenda. Tú ahorita ya conoces de Cristo, aceptaste a Cristo en tu vida, pero ya fuiste salvo. Pero no seamos egoístas, no nada más nos quedemos con esa salvación para nosotros. Hay que llevarla también a otras personas, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, Entonces, eso es lo que tú tienes que hacer. Y en medida de que tú vayas haciendo eso, es estar multiplicando la imagen de Cristo, porque los que lo hemos aceptado, nos metemos nos sometemos y nos metemos a su gobierno, y al ser gobernados por Él, vamos siendo transformados a su imagen. Por eso, a toda persona que tú llegues y que ellos acepten vivir bajo ese gobierno, ahí se está multiplicando la imagen de nuestro Señor Jesucristo. El otro mandato es transformar. Y bueno, si nos sometemos a su voluntad y cumplimos su palabra, eso va a producir en nosotros, ¿qué? Transformación. El Señor, miren, Él ya nos perdonó nuestros pecados, pero ahora a través de la obediencia a su palabra, miren, somos limpiados y somos transformados. Y eso es a lo que también el Señor nos manda. A estar transformando, y no nada más transformarnos nosotros, sino también el de transformar a otras personas a través de compartirle la palabra de Dios. Y por último es el de manifestar el poder de Dios. Recordemos que al haber nacido de nuevo, tenemos su misma naturaleza y Dios es poderoso. Entonces, Él dice que Él ya te bendijo con toda bendición espiritual, y que por tener su naturaleza, gozamos de su carácter, gozamos de todo lo que Él tiene para nosotros y que ya nos los dio, y entre ellos eso es el poder. Entonces, hay que estar manifestando el poder de Dios. ¿Y cómo? Bueno, pues cuando oramos, muchos tenemos dones, todos tenemos dones. Unos tienen don de sanidad, otro el don de liberación, el don de milagros, diferentes dones. Entonces todos esos hay que ponerlos en práctica. Siempre
vamos a encontrar personas que en un momento puedan estar enfermas, entonces a activarnos a orar y ver y desarrollarnos en ese don de sanidad. Personas que a lo mejor están presas de emociones, de sentimientos que no son conforme al diseño de Dios, pues a orar y a liberarlos. Si hay alguien que necesita un milagro, orar por ese milagro. Entonces eso es manifestar el poder de Dios a través de nuestra intervención, y porque tenemos su naturaleza, tenemos ese poder. Amén. Entonces, repasando, son 6 mandatos, y es adorar, es evangelizar, es discipular, es multiplicar, es transformar y es manifestar el poder de Dios. Esos son los mandatos para ti y para mí de parte del Señor, y que los debemos de estar cumpliendo cabalmente para que también sea cumplido el propósito de Dios aquí. ¿Cuál es? El de establecer su reino aquí en la tierra. Amén, hermanos. Bueno, y ya por último nos dice que independientemente del orden en que se encuentren estos mandatos, o sea, independientemente de cómo los digamos, los enumeremos, eso no representa ningún proceso dentro de nuestra vida cristiana. O sea, no forma parte del proceso de nuestra vida cristiana. No son pasos para poder llegar a la salvación o a la transformación. No, definitivamente no. Es tan solo la declaración de lo que Dios ha mandado que hagamos, ¿sí? El proceso dentro de la vida cristiana es nuestro proceso ¿de qué? De irnos primero, de arrepentirnos de haber vivido sin el gobierno de Dios, luego creer y confesar, nacer de nuevo, que es el bautismo. Ahí, con este proceso, ya somos salvos y somos trasladados de las tinieblas al reino de la luz y de su luz admirable. O sea, es el traslado de las tinieblas al reino de Dios a través de este proceso. Y ya una vez dentro de este proceso de salvación, viene el proceso de irnos transformando a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo va a ser esto? Pues a través de todas las enseñanzas del adiestramiento, el discipulado de mujeres, los congresos, los seminarios, las prédicas a través de los servicios. Eso, estar leyendo las escrituras, es lo que va a traer esa transformación en nuestras vidas, para que miren, el viejo hombre vaya, ya quede allá en el pasado, y la persona de Cristo vaya siendo formada en nosotros. Amén. Entonces, eso es el proceso dentro de una vida cristiana, pero dentro de nuestra vida cristiana está el que cumplamos los mandatos del Señor. ¿Que cuáles son? Repetimos nuevamente, es adorar, evangelizar, discipular, multiplicar, transformar y manifestar el poder de Dios. Espero haberme dado a entender, mis hermanos. Entonces, estos mandatos los debemos de estar cumpliendo, obedeciendo la cabalidad, porque tú y yo fuimos llamados precisamente para establecer el reino de Dios aquí en la tierra, y para ello se requiere que estemos obedeciendo lo que Dios ya ha estipulado y nos ha mandado a hacer a ti y a mí como su iglesia. Amén. Bueno, mis hermanos, pues esta fue nuestra enseñanza del día de hoy, el capítulo número 5, que habla acerca de los mandatos del Señor. Tengan una buena noche, y bueno, es importante que siempre contemos con nuestro material de las enseñanzas. Este libro lo mandé a pedir para que ustedes también lo tengan, y quienes los que estén interesados, y que en este caso todos, ¿verdad?, deberían de estar interesados en tenerlo. El viernes que nos veamos en nuestro grupo de comunión familiar, si quieren adquirirlo, con toda confianza me pueden decir, y yo lo tengo aquí para podérselos
proporcionar. Tiene el libro tiene un costo de 130 pesos y bueno, es fundamental que lo tengamos pues para obviamente estar siendo nutridos y que no nada más nos quedemos con lo que yo les transmito. Es importante que ustedes también lo lean. Yo sé que yo les mando la fotito, pero pues se las mando porque no tienen el libro precisamente, pero por eso lo mandé a pedir para que ustedes también ya se vayan haciendo de su pequeña biblioteca en relación a todo lo que el Señor nos habla. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga y nos estamos viendo pronto, mis hermanos. Hasta luego.